Biblias en la epístola a los Gálatas del apóstol San Pablo. Vamos a leer en el capítulo 6. Nosotros somos una iglesia del libro, por eso venimos con nuestras Biblias el día del Señor. Ya no menospreciamos que hayan Biblias digitales, pero nosotros somos la iglesia del libro, para poder abrir y sentir cómo las hojitas se mueven. Gálatas capítulo 6, verso 7. Así dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que el Señor bendiga su palabra. Existen en forma general, genérica, dos fuentes que causan sufrimiento en la vida de los seres humanos. Una es el misterio del mal. El mal es un misterio. Uno puede, por ejemplo, manejar tranquilo, tomar todas las medidas de precaución, y viene un hombre ebrio, se cruza la luz roja y te choca y te mata. Es un misterio. ¿Por qué ocurre? Y el Señor nos quiere ayudar en eso. Pero existe otra forma en que nuestras vidas pueden llenarse de sufrimiento, y es a causa de las malas decisiones que tomamos. Para el misterio del mal, para defendernos, el Señor tiene su gracia conquistada en la cruz del Calvario, y el Señor, dice la palabra de Dios, Él estará conmigo en el día del mal. Gabrielito, cuando estuvo en la UCI, después de ser operado en esas 48 horas críticas en que si avanzaba su infección, él fallecía. En la sala de al lado, en la habitación del lado, había una niña de 4 años que había tenido el mismo accidente que Gabriel, el mismo, idéntico. Y estaba ahí Claudia, la madre de Gabriel, con él. Y de pronto todos los médicos entran a la sala de al lado. Y salen después de un momento indicando que la niña había fallecido. Claudia se desmayó, porque Gabriel, si avanzaba su infección, él fallecía. Pero frente al misterio del mal, la gracia del Señor nos ayuda. Y Dios escuchó las oraciones de ustedes y Dios no lo permitió. Alabado sea el Señor. Entonces, frente al misterio del mal, el Señor nos ayuda con la gracia. Por eso clamamos a Dios, por eso dice que debemos orar: guárdanos del mal, guárdanos del mal. Porque el mal gobierna el mundo. El príncipe de las tinieblas gobierna el mundo. El mundo no es gobernado por el bien. El bien es una pequeñita ventana que se abre en medio del mal cuando oramos y clamamos a Él, y el Señor nos guarda del mal. Pero el mal es lo que gobierna el mundo, hasta que vuelva el Señor Jesucristo. Entonces, frente al mal, el Señor nos ayuda con su gracia. Pero frente al sufrimiento ocasionado por las malas decisiones, el Señor nos ayuda con el consejo de su palabra. Con el consejo de su palabra. Nosotros vivimos en un mundo lleno de tinieblas y las decisiones son difíciles de tomar. Un mundo en que se han caído todos los valores,
en que reina el relativismo, en que todos tienen su propia verdad, un mundo en que la información sofoca nuestras mentes y cada día nos hace menos reflexivos. Es el mundo que vivimos. En ese mundo es difícil tomar decisiones, pero son las buenas decisiones las que van a hacer de su vida más feliz o una vida más abundante. El Señor prometió darnos vida abundante, pero usted se ha preguntado, ¿cómo nos va a dar esa vida abundante? ¿Se lo ha preguntado? El Señor nos va a dar la vida abundante si nosotros le seguimos. Y la Biblia dice que el que dice que le sigue debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Siguiendo el consejo de la palabra de Dios y dependiendo de la gracia del Padre. ¿Cómo nos da la vida abundante el Señor? Mediante su gracia y mediante el consejo de su palabra. ¿Me entiende? La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra, antorcha en mi camino. El que me sigue no andará en tinieblas. No podemos negar el mal, pero el Señor dice, mi gracia te va a ayudar, pero también voy a alumbrar tu camino para que tomes decisiones sabias, para que no te equivoques. Yo quiero decir que gran número de las cosas que nos hacen la vida más infeliz es fruto de no guardar el consejo de la palabra del Señor. No buscar y hacer caso del consejo de la palabra de Dios. En distintas áreas de nuestra vida se torna más infeliz por no seguir su consejo. Por ejemplo, en la salud, en el uso del dinero, en las relaciones interpersonales, en las crisis de estrés. O sea, en diferentes áreas de nuestra vida el Señor ha dado consejos. Y si nosotros, aunque seamos creyentes, no los seguimos, vamos a sufrir. Y cuando clamamos al Señor, el Señor nos va a recoger ya hecho huila. Enfermo, hecho nada ya. ¿Pero por qué? ¿Será la voluntad del Señor esa? No, la voluntad de Él es que usted tenga una vida abundante, una vida más feliz. ¿Me entiende? Que todo lo que dependa de obedecer su consejo lo haga, porque Dios quiere que usted tenga una mejor vida. Veamos el texto. Lo primero que nos señala es que no debemos basar la vida en falsas ilusiones. Dice, no os engañéis. Otra traducción dice, no se hagan ilusiones. Creer que a uno le irá bien sin hacer caso al consejo de Dios es autoengañarse. El Salmo 119, 29 dice, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. No se engañe. Nosotros podemos engañarnos. Nosotros podemos esperar mucho cuando sembramos poco. Pero no podemos engañar al Señor. Dice Dios, no puede ser burlado. Y usted va a ver los resultados de su pobre siembra y estos van a ser evidentes. Una vez el hermano Rubén me decía, uno cuando ya llega adulto, o joven, con harta juventud encima, uno cosecha lo que ha sembrado durante toda su juventud. ¿Me entiende? Si usted ha buscado la sabiduría, va a llegar a ser un viejo sabio. Pero si no la buscó, Señor lo ayude.
¿Me entiende? Entonces no podemos nosotros creer que si sembramos papas vamos a cosechar manzanas. Es un absurdo. Si no seguimos el consejo de la palabra de Dios, no podemos esperar el resultado de la vida abundante que el Señor nos promete. El Salmo 16:4 dice: a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplicarán los problemas. O sea, amigo, si usted no se entrega a Jesucristo, si usted no se entrega y es un seguidor real de Jesucristo, usted no tiene ninguna oportunidad de tener éxito en la vida, porque el misterio del mal lo va a alcanzar. Porque este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas y el único que lo puede proteger y ayudar y darle una vida exitosa es Jesucristo. Con su poder, porque Él venció en la cruz del Calvario al maligno. Pero si usted no entrega su vida a Jesucristo, entienda, usted no va a poder enfrentar este misterio y tal vez no va a ser culpable, pero el mal le va a alcanzar. Pero si usted sigue a Jesucristo, el bien le va a alcanzar. El Señor le va a proteger. Es su promesa. Por eso que debe orar siempre al Señor: Señor, guárdanos del mal, porque el mal está en el mundo. Alabado sea el Señor. Este mundo te llena de falsas esperanzas. Stephen Hawking murió antes de los 60 años de edad. Dejó una herencia de $7.000 millones. $7.000 millones. Y él dijo lo siguiente en un discurso en la universidad poco antes: el dinero no hace al hombre feliz. Usted dice: yo tengo que trabajar más para tener más dinero, para ser feliz. Bueno, tiene que ganar un poco más de $7.000 millones, porque por lo menos esa cifra no hace feliz al ser humano. No lo hace feliz. ¿Ya? El placer, el poseer un cargo que le dé prestigio para vencer su baja autoestima, la fama, son falsas ilusiones que el mundo te ofrece para evitar el sufrimiento. Pero la palabra del Señor dice: no os engañéis, no te engañes. ¿A usted le gusta que lo engañen? ¿Le gusta que lo engañen? Qué rico, me engañaron. Qué rico, se metieron en mi cuenta corriente, me robaron la plata. Estoy tan contento. ¿Alguien quiere eso? Bueno, pero la palabra de Dios dice que uno se autoengaña. Uno se hace el mal. Líbrame de mentirme a mí mismo, dice el Salmo. Usted va a cosechar lo que siembre. ¿Qué más dice el texto? Dice que Dios todo lo ve. Dios no puede ser burlado. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A lo mejor usted va en la calle y mira la luz roja y mira para todos lados y no hay nadie y pasa. Y no lo pilla nadie. O va en la carretera y como su vehículo alcanza 200 kilómetros, sube a 180, 150, no sé, y va. Incluso hay algunas aplicaciones que te avisan si hay un carabinero cerca. ¿Entiendes? Entonces tú puedes engañarlo. Pero la palabra de Dios dice: pero Dios no puede ser burlado. Sus leyes se cumplen. Tú puedes ser un creyente lleno del Espíritu Santo y te lanzas del 10º piso y la ley de la gravedad. Tenemos que hacerte el responsable y dar las gracias al Señor por tu vida. ¿Me entiendes? Porque las leyes funcionan.
Dios observa el mundo y gobierna por medio de su palabra. Es engañarnos creer que sus leyes no funcionarán. Es engañarnos creer que por ser creyentes sus consejos ya no funcionan en nosotros. Nosotros no obtenemos la salvación por guardar ningún mandamiento, nada, es por gracia. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, el Señor quiere que seamos obedientes a sus consejos para que nos vaya bien. Algunos dicen, la Biblia es un libro antiguo y hay muchas cosas que están tan pasadas de moda, entonces obedezco esto, obedezco lo otro. Y es verdad que hay ciertas ordenanzas que son totalmente de la cultura, ¿ya? Pero uno debe tratar de entender cuál es el principio que enseña el Señor, porque es el principio. Si tú sigues ese principio, te va a ir bien. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:15, no lo busquen, dice, la mujer piadosa se salvará engendrando hijos. ¿Hay mujeres piadosas acá? Tienen que ponerse a tener hijos para salvarse. ¿Qué les parece, hermanas, para salir ahí a la plaza con un cartel, somos de la iglesia de Macul, y que las mujeres tengan hijos para salvarse? Entonces cuando uno lee ese texto uno dice, bueno, la Biblia es pasada de moda. No, esto no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que dice la ignorancia? La Biblia es machista. Esto es machismo. ¿Me entiende? Y hay una voz que te dice adentro, ignorante, ignorante. Acá lo que el apóstol está diciendo es un ejemplo nomás, porque hay gente que dice la Biblia fue pasada de moda en otro lado, pero uno tiene que entender cuál es el principio. Es el principio que transmite el Señor. Las culturas cambian. Lo que está diciendo el apóstol es lo siguiente. En el tiempo en que el apóstol escribe a Timoteo, muchas mujeres morían al dar a luz, al engendrar hijos. Muchas mujeres morían, era muy común. ¿Y qué dice? Si tú eres piadosa, no te vas a morir al dar hijos. La piadosa dice, se salvará al engendrar hijos. ¿De qué te vas a salvar? De no morirte. ¿Cuál es el principio? Que si usted es piadoso y confía en el Señor, ya, mujer, hombre, el que sea, el Señor lo va a guardar. Lo va a guardar de estas plagas que mata a todo el mundo. El obispo oró para que nadie muriera del COVID en esta comunidad. Y nadie murió. Porque el piadoso se salvará cuando venga el COVID. Es lo mismo. Nada que ver con tener guaguas, por hermana. ¿Ya? Nada que ver. Muchos dicen la Biblia está pasada de moda, por lo tanto esto es muy conservador, no lo voy a hacer, esto sí, esto acá. Pero si seguimos el texto, lo que vemos es que las leyes de Dios funcionan. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará. El engaño del demonio es que no morirás, le dijo a Adán y a Eva. No vas a morir. Es mentira. El engaño del demonio es que cuando tú lees el consejo de la palabra de Dios dice, pero no es para tanto. No es tanto. Una vez, ¿qué va a pasar? La voluntad del Señor, su deseo es que usted tenga una vida abundante, se lo repito. Y debido a esto nos ha dado instrucciones. El Salmo 119:7 dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. El Señor los diseñó para vivir de una manera, con una dignidad que Él nos ha dado. Los consejos de su palabra nos enseñan a vivir como Él quiere que vivamos. La vida feliz está en seguir su consejo. En el mismo Salmo 119, verso 35 dice, hazme andar por el camino de tus mandatos
porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde va a encontrar su felicidad? Dependiendo de la gracia del Señor y siguiendo su consejo. Y su vida va a ser más feliz. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra, dice el verso 37. ¿Cuántas cosas inútiles miramos en nuestra vida? Inútiles, que no nos sirven, que van haciendo nuestras vidas peores, que van echando a perder nuestras vidas. ¿Y qué dice el salmista? Aparta mis ojos de cosas inútiles. Uno dice, ¿cómo me gustaría gozar de libertad? ¿Alguien quisiera tener libertad de sus temores? ¿Alguien quisiera tener libertad financiera? La palabra del Señor dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Verso 45. También dice el Salmo 119, verso 133, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. El Señor dijo, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para que no me dominen el mal, para que no te dominen los vicios, para que no te dominen las enfermedades, para que no te domine la ira, para que no te domine la amargura, la soberbia, la pobreza. Guía mis pasos, Señor, con tus consejos, para que no me domine el mal. El Señor no quiere que el mal nos domine. El Señor quiere el éxito de tu vida. El Señor quiere que te vaya bien. Alabado sea Jesucristo. Y si viene el sufrimiento, el Señor quiere fortalecerte en el día del mal. Pero Él no quiere que la vida abundante que ha prometido se escape de ti. Alabado sea el Señor. Si usted obedece la palabra del Señor y sus consejos, va a tener mejor salud. Es verdad que uno puede, aunque se cuide toda la vida y todo, morir de un paro cardíaco. Usted ha visto grandes deportistas de repente. Es verdad. Vuelvo a decir que existe un misterio del mal y hay que pedirle a Dios que nos guarde. Pero lo que depende de nosotros, ya dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Proverbios 3, 7 y 8. Uno con los años los huesos se van poniendo cada día más débiles. Es como esas momias que encuentran, ¿te has dado cuenta que las levantan y viene una ventolera y la desarma entera? De repente un vientecito y te echa a perder la rodilla. Estamos como esas momias ya. Pero la palabra del Señor dice que nos va a dar también refrigerio a nuestros huesos. ¿Cuándo nos apartemos del mal? Déjate de trotar con malas zapatillas en el cemento, po. Se te van a echar a perder la rodilla, apártate del mal. Pésima decisión. Déjate de comer puras cosas que tapan tu arteria, apártate del mal, será medicina a tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces hay cosas que Dios las puede hacer porque Dios viene y nos recoge ya hecho huila y nos levanta de nuevo para que sirvamos. Ya seré yo, Señor. Entonces, y Dios nos ayuda. Y cuando viene el mal, el Señor dice, Él enviará su palabra y me sanará. Me sanará. Ahí está la gracia del Señor. Somos templo del Espíritu Santo y Él nos ha dado sus consejos. Usted sabe que en el siglo XIII, siglo XIV, en 1340 y tanto, ocurrió la llamada peste negra, la peste bubónica. Esta peste, fíjese que en Italia, en Sicilia, tengo entendido,
Solamente sobrevivió un quinto de la población. Un quinto. Se cree que entre un 30 y un 60% de toda la población de Europa falleció a causa de esta peste. ¿Cómo esta empezó en Asia? Adivine dónde. ¿Dónde empiezan las pestes, parece? En China. Y de ahí vinieron los ratoncitos cargados con sus pulgas, ¿ya? Y llegaron a Europa. Y en Europa, hermano, los sacerdotes católicos, lo que hacían ellos, porque todo el mundo tomaba la peste negra como un juicio de Dios. Y yo creo que era un juicio de Dios. Creo que hay juicio de Dios así. Entonces estos sacerdotes, lo que hacían ellos, como era un juicio de Dios, se empezaban a flagelar y se empezaban a dar latigazos, latigazos, latigazos. Y la sangre corría. Ahí venían las pulguitas y los ratones. Mataron a miles y miles de sacerdotes católicos. Adivinen cuál fueron el pueblo que más se salvó. Está en la historia. Los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado consejos en su palabra de higiene. Y esos consejos después la medicina descubrió que era lo que había que hacer. Tan simple como lavarte las manos. Que nadie lo hacía en Europa. Y ellos se salvaban y los otros morían. Y los que creían estar agradando a Dios, morían por la ignorancia en el consejo de la palabra de Dios. No os engañéis. Líbrame de mentirme a mí mismo. ¿Me entiende? El consejo de la palabra de Dios funciona. Piense usted en el estrés. El estrés. El Señor nos ha dado el día del reposo para hacer lo que no hacemos habitualmente, para dejar de hacer lo habitual. La gente llega el día lunes a su trabajo y dice, estoy tan cansado. ¿Usted cree que la voluntad del Señor es que el ser humano llegue el día lunes todo cansado de nuevo, después de un fin de semana, entre comillas, de descanso? Pero no hace caso del consejo de la palabra de Dios y el fin de semana no descansa, no deja el celular de lado, no deja de correr, hace todo lo que no ha podido hacer en la semana, va al mall, para allá, para arriba, para abajo, y al final estresado por no seguir el consejo de la palabra del Señor. En vano, dice la Biblia, se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Para qué? ¿Para qué? Es como ese chiste del guasito que estaba debajo del árbol, ¿cierto? Que llegó el empresario y le dijo, ¿qué estáis haciendo acá? Guaso flojo, levántate a trabajar. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para que ganes dinero, pues días con tu esfuerzo levantar una empresa como la he levantado yo. ¿Y para qué? Porque así podrías tener tanto dinero y muchas empresas y cuando llegues a tener 65 años de edad te vas a jubilar y vas a estar muy bien y vas a poder descansar y estar tranquilo. ¿Y qué creéis que estoy haciendo? Así de absurdo es la vida. El otro tipo trabajaba y trabajaba para hacer lo mismo que el guaso estaba haciendo debajo del árbol. ¿Y para qué se esfuerza tanto, hermano? ¿Y para qué? En vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. No os afanéis por la vida, dijo el Señor, ni por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de vestir. Ya, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Uno va y se compra la mejor polera, el mejor pantalón de la mejor marca y pasa a celebrar lleno de mayonesa, comiendo y lavando la arteria y todo. El cuerpo es más importante que el vestido. Más importante, uno le echa el mejor aceite al auto, pero uno se echa pura mugre para adentro. ¿Me entiende? La palabra de Dios
Dice la Biblia que no da fruto porque nuestra vida la ahoga en los afanes de este siglo, en el engaño de la riqueza y en la codicia de otras cosas. Por eso no crecemos muchas veces. El Señor advirtió que el corazón no se cargue de glotonerías, embriaguez y de los afanes de esta vida. Piensa en las relaciones entre las personas, el consejo de la palabra de Dios. Y con esto vamos a ir terminando. ¿Cuántos consejos dan del habla? El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Déjese de chatear tanto. O el que mucho chatea tendrá calamidades. No abra tanto la boca. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, se baja el tipo y te rompe el parabrisas. La muerte y la vida, dice, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Saben, hermano, que a veces tenemos días malos y ya no amamos la vida y no queremos nada con la vida por culpa de la lengua? Por culpa de la lengua. Porque no podemos refrenar la lengua del chisme y de hablar mal y hablar cosas, ¿entiendes? Pero la palabra del Señor dice, si tú quieres amar la vida, estar contento y ver días buenos, refrena la lengua. Párala. Son consejos. Fíjate la prosperidad. ¿Cuánto habla de la pereza? Dice, el deseo al perezoso lo mata porque no quiere trabajar. Hay muchas depresiones que son endógenas y hay otras que son reactivas, ¿cierto? Se activan con situaciones. Pero yo que diría que hay un porcentaje, no sé cuánto, de depresiones porque uno es perezoso. Porque acá dice, el deseo al perezoso lo mata, lo deprime. Es que quiero comprarme esto, quiero lograr esto, pero no quiere trabajar, entonces se deprime. Se deprime. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Dice la palabra del Señor que el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Hay guías de grupo que no aran en febrero. El invierno son las fechas no oportunas y no trabajan con sus grupos duros en febrero. Van a pedir en mayo para llevar al encuentro y no van a tener nadie. Eso dice. Porque no aran cuando ellos dicen que no hay arar, entonces pues buscan la siega y no va a tener. Bien, hermano. Quisiera invitarles para terminar a leer el Salmo 1. Y con esto los primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, piensa en el consejo de la palabra de Dios, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Si tú meditas en el consejo de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida abundante. Vida abundante.
¿Y cómo nos da esa vida? Con su gracia y con los consejos de su palabra. Y hoy día he querido hablar acerca del consejo de la palabra del Señor, porque mucho sufrimiento evitaríamos si buscamos más el consejo de la palabra de Dios y si estamos más quietos buscando el consejo de la palabra del Señor. Muchas cosas evitaríamos y nuestras vidas serían mejores. ¿Ya? Esa es la voluntad de Dios. ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere que le vaya mejor este año? ¿Quién no? ¿Verdad? Pues siga el consejo de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Le invito a ponerse en pie.